Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bienvenidos todos a Venezolanos en esta serie que estamos haciendo sobre Hispanoamérica. Este es el capítulo 9 y último. En un principio les hablé de 10 capítulos, pero se redujeron a 9 en aras del tiempo y de la síntesis, que siempre es bienvenida. En este último capítulo entonces vamos a revisar temas más actuales en la línea del tiempo. Vamos a comenzar el programa con episodios del año 89, 90, 91 y traeremos el programa hasta fechas bastante más cercanas en Hispanoamérica. ¿Qué tenemos en esos años? Bueno, en el mundo, a partir de 1989, se produce lo que podemos llamar un terremoto político y económico. Con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y con la desaparición del llamado socialismo real, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1990 y 91 se produce un reacomodo general en el mundo porque, entre otras cosas, ha terminado la Guerra Fría, ese largo periodo de enfrentamiento que hubo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados en Occidente, que se prolongó entre 1947 y 1989. A partir entonces de la desaparición de la Unión Soviética en el mundo, empiezan a reconfigurarse zonas económicas de Hispanoamérica. A esta reconfiguración, un periodista británico llamado John Williamson la llamó el Consenso de Washington. Y a partir de allí, los historiadores, los periodistas, los analistas han continuado llamando a este periodo, o a esta coyuntura más bien, el Consenso de Washington. ¿En qué consistía este consenso? En una serie de 10 políticas públicas que diversos analistas, países, organismos internacionales, organismos multilaterales consideraban que eran 10 políticas públicas necesarias de implementar en todos los países de América Latina para la recuperación económica, política e institucional. Esas 10 políticas públicas, muchas de ellas eran puro sentido común, y fueron establecidas con esta denominación, el Consenso de Washington. Recordemos que para esta fecha, 1989, 1990, muchos países de América Latina venían de unas crisis económicas muy fuertes con motivo de la deuda externa. La deuda externa es un fenómeno que va a ocupar el continente entre 1982 y 1990. Por supuesto, se prolonga, pero en esos 8 años fue un periodo muy grave, financiero, presupuestario, hacendístico, tributario en América Latina, porque los montos de la deuda, sobre todo en países como México, Argentina, Brasil y Venezuela, fueron montos muy altos. De allí que el primer punto que propone el Consenso de Washington sea la disciplina presupuestaria. Disciplina presupuestaria. Esto no tiene mayor ciencia. No podemos gastar más de lo que ingresa,
no debemos endeudarnos más de lo que somos capaces de afrontar financieramente. De modo que esto, digamos que es una regla universal que sirve a todas las economías. La disciplina presupuestaria. Paradójicamente, en muchísimos países de Hispanoamérica no había disciplina presupuestaria eficiente, los presupuestos eran muy altos, los ingresos no eran correspondientes a la magnitud de los presupuestos, de modo que esta primera proposición del Consenso de Washington de disciplina presupuestaria era evidentemente clara. El segundo punto, cambios en las prioridades del gasto público. Muy interesante, porque esto llevaba a una revisión interna en cada uno de los países acerca de en dónde estoy gastando el dinero público, el dinero del Estado que entra por la vía tributaria, en qué lo estoy invirtiendo o gastando. Esto llevaba pues a un cambio de prioridades. Es decir, voy a dar algunos ejemplos. Si tu problema central es un problema educativo, no puede ser que tus mayores inversiones sean en el campo militar, por ejemplo, cuando tu primera prioridad es mejorar la educación pública. Otro ejemplo, no puede ser que tu mayor problema para el desarrollo de la economía sea que no tienes vías de comunicación, llámense carreteras, autopistas, trenes, aeropuertos, y tu mayor inversión está siendo en un área distinta a esta. De modo que todo esto fue un llamado a la sensatez de en dónde invertimos, cuáles son en cada uno de los países, cuáles son las necesidades más urgentes y hacia allá debe orientarse el gasto público. De modo que aquí, de nuevo, pura sensatez. El tercer punto era una reforma fiscal. Bueno, evidentemente para tener disciplina presupuestaria, para orientar el gasto público de una manera racional y pertinente, se necesitaba una reforma fiscal de manera de tener pues una recolección de tributos, una ejecución del gasto mucho más eficiente que lo que se tenía en ese tiempo. El cuarto punto, los tipos de interés, es decir, si tienes economías inflacionarias, no puede ser que la remuneración del dinero que tengas colocado en los bancos sea porcentualmente inferior a la inflación que estás padeciendo. Entonces se requería una racionalización de los intereses bancarios, de los intereses que los bancos retribuían por sus inversiones, por sus colocaciones de dinero en cada uno de ellos. En el fondo era un llamado a adecuar los intereses, tanto los que están siendo cobrados por un crédito que estás solicitando, que solicitaste o que ya contrajiste, como los porcentajes con los que están remunerando tus colocaciones en el sistema bancario. Se requería de una sinceración de los intereses en relación con el estado de la economía de cada uno de los países de América Latina. De modo que esto también estaba dentro de lo sensato, dentro de lo racional. Un quinto punto, el tipo de cambio, por supuesto. Si tienes una moneda muy fuerte o muy débil, eso va a depender de tu capacidad de producción, de la capacidad de producción que tengas, de tus niveles de exportación, del ingreso en divisas que tengas por los productos que logras exportar. El tipo de cambio va a reflejar toda esa dinámica económica. Y siempre se ha señalado que un cambio excesivamente evaluado
es perjudicial para la economía interna, o un cambio excesivamente devaluado también lo es. De modo que lo que se proponía, lo que se buscaba, lo que se aconsejaba era una revisión de los tipos de cambio para buscar que las economías nacionales recuperaran su capacidad de exportación. Bien, en la próxima parte del programa vamos a seguir viendo estos 10 puntos del consenso de Washington, que son sumamente interesantes y que estaban siendo propuestos entre 1989, 90, 91, 92 en América Latina, dentro de estas reformas del Estado orientadas por el liberalismo o el neoliberalismo, como también se le llamó entonces. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, seguimos en la enumeración y explicación somera de los 10 puntos del llamado Consenso de Washington establecidos por John Williamson. El sexto punto es la liberalización comercial. A ver, esto es más complejo, mucho más complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que desde 1948, y en el caso venezolano desde 1946, se desarrolló la ISI, la industrialización sustitutiva de importaciones. El modelo de desarrollo que asumió América Latina era el de desarrollar sus parques industriales nacionales para poder producir lo que la sociedad necesitaba y reducir al mínimo los productos importados. Para lograr esto, se establecieron altas barreras arancelarias y subsidios a los productores nacionales para poder establecer, crear, formalizar parques industriales en los distintos países de América Latina. Bueno, esta economía protegida por el Estado, ¿por qué? Porque el Estado está colocándole altos impuestos a los productos importados para favorecer a los productos nacionales, para que no tengan la competencia de los productos extranjeros y que los productos nacionales puedan desarrollarse. Bueno, esto al terminar las economías protegidas por la caída de la Unión Soviética y de las economías centralizadas en el mundo, se liberalizó el comercio. ¿Esto qué significó dentro de esta coyuntura del Consenso de Washington? Bueno, que los aranceles a los productos importados se redujeron enormemente y en muchos casos desaparecieron. ¿Esto qué trajo al interno de muchos países? Bueno, una desaparición de industrias o una reingeniería de estas industrias para poder competir con los productos extranjeros. Esta lógica según la cual si un consumidor local puede obtener un producto extranjero a un precio ostensiblemente más barato que ese mismo producto fabricado en su país, lo lógico es favorecer la entrada de ese producto extranjero.
Voy a dar algún ejemplo para explicar esto. Si tú tienes, pongamos el caso de Chile. Chile decidió no ensamblar carros. En Chile no se fabrican carros, solo se importan. Se importan con unos aranceles muy bajos o prácticamente inexistentes. Cualquiera puede decir, bueno, no tienes una industria automotriz nacional. Y Chile responde, no, no la tengo. Tengo los mejores carros del mundo a un precio razonable para los ciudadanos chilenos. Esto tiene partes y partes. Hay quienes dicen que no, porque estás destruyendo la industria automotriz. Y hay quienes dicen, no, sí, esto es lo lógico, porque tú no puedes sacrificar a 15 millones de chilenos por favorecer a 100.000 trabajadores de la industria automotriz chilena. Es una desproporción entre 15 millones y 100.000 que formarían parte de la industria automotriz. Esta fue la lógica que se fue imponiendo. ¿Por qué yo voy a pagar, yo consumidor voy a pagar por un producto una suma extraordinariamente alta si ese producto importado cuesta muchísimo menos y es hasta de mejor calidad que el que yo estoy comprando? Por supuesto, el resultado inmediato fue que en casi todos los países de América Latina, alrededor de la mitad de las industrias desaparecieron o tuvieron que hacer reingeniería para poder competir con los productos importados. Y muchísimas industrias en América Latina lo lograron, porque las industrias locales tienen grandes ventajas en relación con los productos importados desde geografías muy distantes, que están pagando el flete, que están pagando muchas otras tasas vinculadas con el transporte. De modo que esa liberalización comercial se estableció en toda América Latina y sigue siendo así. De hecho, recordemos que a partir de estas reformas o concomitantemente, contemporáneamente con estas reformas, se creó Mercosur, luego se creó la Comunidad Andina de Naciones, modificando el Pacto Andino, de modo que todos estos sistemas de integración económica, comercial y tributaria en América Latina, como Mercosur o la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, pudieron finalmente desarrollarse a partir de estas medidas vinculadas con la liberalización comercial. Doy otro ejemplo para tratar de explicarme. Un ejemplo entre Uruguay y Paraguay. Supongamos, antes de la liberalización comercial entre esos dos países tenían barreras a los productos importados. Eso quiere decir que Uruguay casi no podía vender nada en Paraguay y Paraguay casi no podía vender nada en Uruguay. De modo que sus mercados internos eran muy, muy, muy pequeños. Cuando se eliminan las barreras arancelarias, los productos de Uruguay acceden al mercado paraguayo, los productos paraguayos acceden al mercado uruguayo. Se benefician, por supuesto, los habitantes de los dos países, los productores de ambos países ahora tienen unos mercados muchísimo más grandes. Esto fue lo que en el Consenso de Washington se llamó la liberalización comercial, es decir, la libertad de comercio en prácticamente toda Hispanoamérica, como sigue siéndolo así, salvo algunos países que no creen en estas libertades comerciales y tienen otro esquema. El séptimo punto, muy interesante, inversión extranjera directa. Esto es tan increíble. Por ejemplo, en 1974, de acuerdo con la decisión 24 del Pacto Andino, se creó la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, en el caso venezolano, y se prohibió que la inversión extranjera fuese mayor al 49% de las acciones en una compañía. Hoy en día uno relata esto y verdaderamente parece un chiste, parece absurdo que un país no quiera inversión extranjera hoy en día. Hoy en día todos los países del mundo
claman por inversión extranjera. Durante muchos años no se creía que esto era necesario. A partir de este terremoto económico y político de la coyuntura 1989, 90 y 91, los países terminaron de convencerse de que la inversión extranjera directa era de enorme importancia. Y vamos a ver entonces cómo con una reforma de la ley de bancos en el caso venezolano, bancos extranjeros compran participaciones importantes en instituciones bancarias venezolanas o compran la totalidad de las acciones de instituciones bancarias venezolanas. Vimos entonces llegar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria español, vimos al Banco Santander de España comprar el Banco de Venezuela, el Bilbao Vizcaya compró parte del Banco Provincial, vimos a distintos bancos asociarse con entidades bancarias extranjeras y fortalecerse la industria bancaria venezolana. Y así muchas otras inversiones en compañías constructoras, inversiones de otros países en distintas ramas de la economía o de la fábrica, de los procesos de producción, de la conversión de materia prima en productos elaborados o acabados. Bien, este fue un momento también importante en el que se llega a un consenso en relación con que la inversión extranjera directa es bienvenida. Por supuesto, para esas inversiones se requiere de seguridad jurídica, es lo que todas las inversiones piden, si no, no entran. El capital es muy precavido y no va a entrar donde no hay seguridad jurídica. De eso en América Latina hay muchas experiencias y de significación. El octavo punto va a ser el de las privatizaciones. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque habían instituciones, compañías anónimas de prestación de servicios públicos en manos del Estado que prestaban un servicio público muy deficiente. No solo era deficiente el servicio, sino que todos los años reportaban pérdidas que los estados tenían que suplir con otros ingresos para cubrir el déficit presupuestario, y nadie se beneficiaba de esta circunstancia. A ver, el usuario estaba recibiendo un servicio de mala calidad. A su vez, ese mismo usuario, digamos, lo que estaba reclamando era un servicio de buena calidad, porque un servicio muy barato de mala calidad finalmente no sirve. Entonces, se inició una serie de privatizaciones de empresas públicas con el fundamento de que esos servicios públicos en manos de la empresa privada podían ser prestados con mayor eficiencia. Ese fue el criterio general. Y además, en casos particulares, habían empresas que no tenía ningún sentido que el Estado hubiese creado o que hubiese expropiado en aquel momento. ¿Por qué? Porque esos bienes que producía esa empresa perfectamente los podía producir la empresa privada sin que tuviese un costo para el Estado. Ejemplos, una fábrica de tornillos. Los tornillos los fabrica cualquiera. El Estado no tiene por qué tener una fábrica de tornillos. Incluso líneas aéreas, el Estado no tiene por qué tener líneas aéreas si ese servicio lo puede prestar más eficientemente la empresa privada. Sobre todo si esa línea aérea produce pérdidas. Ahora, si el Estado tiene una línea aérea eficiente que presta un extraordinario servicio y que además le reporta un ingreso al Estado, pues bienvenida a esa línea aérea. En esto no hay que ser dogmático, pero en la mayoría de los casos, las empresas del Estado no estaban prestando los servicios eficientemente y hubo una ola de privatizaciones
en toda América Latina. En la próxima parte del programa veremos el punto 9 y el punto 10 del Consenso de Washington. Bien, seguimos viendo entonces estos 10 puntos del Consenso de Washington en aquella coyuntura del año 89, 90, 91 y un poco más en América Latina. El punto 9 era desregular. ¿Esto a qué apuntaba? A que había una cantidad de regulaciones que inhibían, impedían, problematizaban tanto la inversión extranjera como el desarrollo normal de una empresa nacional. Si una empresa nacional tiene que cumplir con decenas, centenas de trámites, todo esto es un costo para él, es una dificultad añadida que impide, ¿verdad?, el sano flujo económico y comercial. Esto era evidente, ¿no? Evidentísimo. Entonces, ahora desregular no significaba pasar de una regulación excesiva a ninguna regulación. Siempre se refieren a algunas regulaciones, pero dentro del orden del sentido común, de lo sensato. Por ejemplo, no puedes fabricar medicinas en un laboratorio sin unas regulaciones sanitarias. Ese tipo de regulaciones son las evidentes. Ahora, regulaciones que duplicaban o triplicaban supervisiones que ya otras regulaciones hacían, en nada contribuía a el desarrollo económico. Entonces, esta política de desregular, de liberalizar el comercio y las relaciones económicas y el flujo de la vida empresarial fue unánime dentro del Consenso de Washington. Y el último punto, los derechos de propiedad. Esto es muy importante. Obviamente, el derecho de propiedad está establecido desde hace muchísimos años. En 1789, los 4 puntos centrales proclamados por la Revolución Francesa, uno de ellos fue el derecho de propiedad. Es decir, el derecho de propiedad es sagrado, inalienable. Todos tenemos derecho a ser propietarios. Además, hay que fortalecerlo, es decir, ya en términos sociales, no en términos individuales, los derechos de propiedad, los países, sugería el Consenso de Washington que los defendieran claramente, porque de lo contrario era una cadena. Si no hay derechos de propiedad que sean respetados por los estados, no va a haber inversión extranjera directa, no va a haber privatizaciones y no va a poder darse todo este tejido de 10 puntos que se urdió, que se tejió, valga la redundancia, con el objeto de que los países de América Latina comenzaran a resolver sus problemas y fundamentalmente a salir de la pobreza. Bueno, hasta aquí estos 10 puntos del Consenso de Washington. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también tuvieron unos puntos en los que coincidían y están dentro de los 10 puntos del Consenso de Washington. ¿A cuáles me estoy refiriendo? Ambas instituciones proponían una liberalización económica. Bueno, eso está dentro del orden de la liberalización comercial. Proponían inversión extranjera, obviamente eso está allí. Proponían una reducción del Estado, pues la única manera de reducir el Estado es o desaparecer instituciones que prestan funciones que no son fundamentales para la sociedad o privatizando algunas de esas instituciones cuyo servicio puede ser prestado por la empresa privada. Y por último, el cuarto punto en el que coincidían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial era la expansión del mercado.
Era necesario para salir de la pobreza que el mercado se abriera, se expandiera, que hubiese cada vez mayor producción industrial, en consecuencia mayor producción comercial, que los flujos del dinero circularan libremente por América Latina de manera de ir consolidando, ¿verdad?, un mercado cada vez más grande. Yo creo que en esto, pues tirios y troyanos coinciden en que se trata de algo razonable y de importancia. Muy bien, veamos ahora cómo se redujo y si realmente se redujo la pobreza en América Latina después de la implementación de todas estas medidas. Vamos a ver, en Carlos Malamud, un extraordinario historiador argentino radicado en España, que se ha dedicado a estudiar a América Latina, en su libro trae unas cifras sumamente interesantes. La pobreza en 1990 en América Latina era de 48,3%. Casi la mitad del continente era pobre. La pobreza en el año 2007, de acuerdo con las cifras de Malamud tomadas de la CEPAL, la pobreza en el año 2007 era de 35,1%. Es decir, se había reducido 13 puntos porcentuales entre 1990 y el año 2007. Es decir, eso había ocurrido en 17 años. En 17 años, 13 puntos porcentuales es mucho, es mucho. Bueno, la pobreza extrema se había reducido de 22,5% en el año 1990 a 9,1% en el año 2007. Ahora, ustedes dirán, ¿esto fue así en toda América Latina? No. Las cifras de Malamud están promediando los países muy exitosos con los países desastrosos o poco exitosos. De allí salen estas cifras. Entonces, es lícito, es válido que nos preguntemos, bueno, ¿dónde se redujo la pobreza? ¿En qué países se redujo la pobreza? Ostensiblemente en estos 17 años que está contabilizando Malamud. Bueno, por supuesto, el primer país es en Chile. La pobreza entre extrema y pobreza para el 2007 en Chile ya era del 13,7%. De modo que allí hay una cifra muy importante. ¿En qué otros países se redujo la pobreza en estos años? En Brasil, en México, en Perú, en Venezuela, en El Salvador, en Colombia y en Panamá. Recuerden, son cifras del año 2007. De modo que en esos países la pobreza se fue reduciendo. Bien, y fíjense lo siguiente. En esos años también el IDH, que es muy importante, el Índice de Desarrollo Humano, que fue creado por la Organización de las Naciones Unidas en la década de los años 90, el IDH mide el desarrollo humano, valga la redundancia, en el mundo entero. Y lo mide combinando tres variables: el ingreso per cápita, la educación, lo mide a través de la alfabetización, y la seguridad social, que permite medir, que se mide a través de la expectativa de vida. En el IDH del año 2020, por ejemplo, el IDH tiene 4 clasificaciones: desarrollo humano muy alto, desarrollo humano alto, desarrollo humano medio y desarrollo humano bajo.
En el desarrollo humano muy alto hay 66 países. En el alto hay 53 países. En el medio hay 37 países. En el bajo hay 33 países de los 192 estados que hay en el mundo. Entonces, ¿qué países de América Latina tienen para el año 2020 un desarrollo humano muy alto? Pues esto se los voy a referir en la próxima parte del programa, que será la última de este recorrido que estamos haciendo por Hispanoamérica. De modo que veremos entonces cuáles son los países de América Latina que para el año 2020 tenían, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, un desarrollo muy alto, alto, medio y bajo. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, como les decía, vamos a referirles los países del IDH de la Organización de las Naciones Unidas. El país para el 2020 con desarrollo más alto en el continente es Chile. Ocupa el puesto 43. Le sigue Argentina en el puesto 46. Después Uruguay en el puesto 55. Después Panamá en el puesto 57. Bahamas en el puesto 58, Barbados en el puesto 58, Costa Rica en el puesto 62. Estoy hablando de América Latina y el Caribe. Si incluimos a toda América, Canadá está en el puesto 16 y los Estados Unidos están en el puesto 17. Bien, ¿a qué países vamos a encontrar con un desarrollo alto? Desarrollo alto. Aquí vamos a encontrar a Trinidad en el puesto 67, Cuba en el puesto 70, Granada 74, México 74, Perú 78, Antigua 79, Colombia 83, Brasil 84, Ecuador 86, Santa Lucía 86, República Dominicana 88, Dominica 94, San Vicente 96, Surinam 96, Jamaica 101, Paraguay 103, Bolivia 107, Belice 110, Venezuela 113. Estos son los del desarrollo alto en América Latina en el IDH del año 2020. En el desarrollo medio estaban Guyana en el puesto 122, El Salvador 124, Guatemala 127, Nicaragua 128 y Honduras 132. Y el único país de América Latina en el rango bajo, Haití en el puesto 170. De modo que esto es interesante, son cifras del 2020, son los que estuve trabajando, las cifras actuales del 2023, porque las del 2024, por supuesto, no han salido. Tienen variaciones, pero no demasiado
grandes. De modo que podemos afirmar que América Latina, a partir de 1990, tuvo un crecimiento económico significativo. Yo no diría importante, porque creció económicamente, pero otras zonas del planeta crecieron más que América Latina. Y América Latina, podemos decir que hubo crecimiento económico en los países que ya señalamos, ¿verdad? ¿Qué países han crecido más y por qué? Bueno, los países que han crecido más, y una de las razones por las que han crecido más, es por la cantidad de tratados de libre comercio que tienen firmados con países o con bloques de países. Es decir, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico y tratados bilaterales. Por ejemplo, Chile tiene tratados tratados de libre comercio con países asiáticos, con Europa. Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, toda esta trama de los tratados de libre comercio ha favorecido a muchos países de América Latina. Voy a dar un ejemplo sencillo. Uruguay son 4 millones de habitantes. Los productos de Uruguay tienen acceso a un mercado gigantesco. ¿Por qué? Porque forma parte de Mercosur. El mercado de los productos uruguayos, ¿cuál es? 200 millones de brasileños, 40 millones de argentinos, etcétera, etcétera, 15 millones de chilenos. Es decir, esto es una oportunidad prácticamente mágica para los países pequeños que tienen acceso a grandes mercados. Esta ha sido una de las claves del crecimiento chileno. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Chile con los Estados Unidos y con Europa permite ubicar su producción vinícola en esos países. De modo que solo va a depender de los chilenos incrementar la producción vinícola, porque el mercado para esa producción es inagotable. Imagínense, 350 millones de norteamericanos, 600 millones de europeos. Entonces todo eso ha favorecido mucho el crecimiento de algunos países de América Latina que han ingresado en tratados de libre comercio y cuyas producciones nacionales han encontrado mercado. Riesgos en todo este proceso, muchos. El riesgo de la reprimarización. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver si lo explico. Yo tengo una producción de plátanos en Brasil, ¿verdad? Y mi producción de plátanos, yo proceso mis plátanos en una fábrica que tengo y convierto esa materia prima en platanitos. Los embolso y los vendo. Pero llega un señor chino o indio y me dice, le compro toda la producción de plátano. No tiene que mover un dedo. Despida a todos los trabajadores de la fábrica. Cierre la fábrica. Porque todo lo que usted produce de plátanos al año, yo se lo compro. Incluso se lo pago por adelantado. Bueno, ¿qué hace ese productor de plátano? Se queda aturdido. Y lo más probable es que cierre la fábrica, que llegue al acuerdo con ese país extranjero. Y esto en principio suena muy bien. Sí, pero si esto se extiende por todo un país o por todo un continente, vas a volver a ser un productor de materias primas. Vas a desindustrializarte. Y al desindustrializarte, eso tiene costos sociales, menos empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese riesgo ha estado presente a lo largo de todos estos años en América Latina, en razón de esta anécdota que les estoy contando para explicarme en relación a cómo funciona el riesgo de la reprimarización. Lo otro que ha incidido de manera determinante en el desarrollo del continente es que en 1993 Tim Berners-Lee, un británico, un inglés,
con su equipo logran crear la web, la World Wide Web, y aparece Internet y se convierte en un instrumento de desarrollo extraordinario. Tener teléfonos inteligentes en la mano, computadoras, eso ha sido pues el paraíso para los productores, para la educación, para la gente más necesitada, el acceso a la información, etcétera. Todo esto es muy reciente históricamente. Estamos hablando de 1993, apenas 31 años del Internet y de la World Wide Web y de las comunicaciones por correo electrónico o por teléfonos inteligentes un tiempo ya después. Bueno, hemos dado una vuelta entonces por América Latina a lo largo de todos estos años. Hemos partido del Consenso de Washington y sus reformas neoliberales. Hemos revisado cómo esas reformas procuraban reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente y para que los actores económicos privados pudieran desarrollarse a plenitud y con ello el desarrollo de estos países. Y hemos visto ejemplos donde eso ha traído grandes beneficios. ¿Los beneficios no han sido iguales a lo largo del continente? Por supuesto que no. Hay países que los han aprovechado mucho más estas reformas económicas y otros países no las han aprovechado con la misma intensidad. Lo que sí es un hecho es que cuando los países entienden de qué se tratan estas reformas económicas y se insertan dentro de un mundo globalizado, sus posibilidades de mejorar su situación económica, de reducir ostensiblemente la pobreza, son muy grandes, muy, muy grandes. Y esto lo demuestran las cifras que he leído. Si ustedes recurren a las cifras de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos 33, 34 años, van a comprobar lo que les digo. Ha habido un crecimiento económico. Desigual, sí, pero lo ha habido. En todos los países ha habido crecimiento económico. En líneas generales, sí, en estos 34 años. Hay algunos países que no han logrado crecer a altos niveles como sí lo han logrado otros. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Es el último de esta serie sobre Hispanoamérica, el programa número 9. Y ha sido como siempre un gusto muy grande disertar, hablar en voz alta para ustedes, intentando explicarme, intentando esclarecer en la medida de lo posible algunos territorios de la realidad. Hasta nuestro próximo encuentro.